Buenas tardes, feliz lunes 13 de mayo a todos. Tenemos hoy a Ronald Varela que nos acompaña. Ronald, bienvenido. Muchas gracias, Viviana, y a la orden. Muchísimas gracias. Bienvenidos a todas las personas que se nos van uniendo y a las lluvias, que gracias a Dios ya nos está lloviendo tanto que necesitamos un poquito de lluvia. Entonces, bueno, hoy tenemos un tema interesantísimo. Es por un lado muy interesante, por otro lado es muy nuevo, eso lo estábamos hablando. Entonces, es bien probable que este sea el primero de varios live conforme se vaya aclarando un poco, ¿verdad? El panorama. Y también estamos hablando, don Ronald y yo, que es tan complejo y tan importante este tema que probablemente los mantendremos informados si se hace un seminario, porque para los contadores esto es obligatorio tener que aprender y hay algún tiempito para hacerlo. Entonces, vamos a hablar sobre los NIF y los requerimientos generales para la información financiera relacionada con la sostenibilidad. Entonces, don Ronald, si quiere, podemos comenzar hablando un poquito sobre cuáles son los criterios ASG, que en inglés es ESG, y a qué se refiere, digamos, cada uno de estos ítems. Ok, primero podemos empezar haciendo una mención que es una norma internacional de información financiera, la NIF, que toda empresa, sea pequeña o grande, debe conocer. Y por lo complejo que es, y coincido con vos, va a ser necesario mucho debate, porque es una norma relativamente nueva, que ya la publicó el colegio, ahora podemos hablar de eso, y se denomina la NIF S1 y NIF S2, que es la que da las directrices de los requerimientos generales para la información financiera relacionada con la sostenibilidad. Entonces, cuando hablamos de esta NIF, y como vos lo decías muy bien, son los criterios ASG. ¿Qué son los ASG? Son los criterios de ambiente, los criterios sociales y los criterios de gobernanza en una empresa. ¿Para qué se creó o se dio a implementar esta norma? Y ahora vamos a hablar un poquito también de las fechas en que esta norma va a entrar en vigencia. Aún no está en vigencia, más en forma voluntaria ya pudo haberse iniciado el 1 de enero del 2024. Y ahora vamos a dar las fechas. Entonces, ¿para qué se creó la norma? La norma se creó, o estas dos normas se crearon para ayudar a medir el impacto sostenible y ético de una inversión. Y cuando hablamos de una inversión es inversionistas que quieren posicionarse sobre alguna empresa, adquirirla, invertir, comprar acciones. Entonces, todo este tipo de requerimientos van enfatizados específicamente en al impacto sostenible y ético que debe tener cada empresa relacionada con la sostenibilidad. Entonces, por ejemplo, si hablamos de la parte ambiental, entonces, ¿qué es lo que requiere esta norma? Engloba los efectos que tienen las actividades de una empresa en el medio ambiente de forma directa o indirecta. Entonces, incluye la gestión de residuos, la conservación de recursos naturales, la reducción de la huella de carbono y la actitud hacia el cambio climático. Entonces, con solamente primera parte de los criterios es muy complejo, porque entonces le está solicitando a las empresas que tienen que sí o sí actuar e invertir y revelar todo lo que están haciendo en materia ambiental, ya no solamente como un propósito, como un plan, sino como un hecho que tiene que hacerlo. También examina el aspecto social. ¿En qué? Examina cómo una empresa maneja las relaciones con sus empleados,
con proveedores, con clientes y las comunidades donde opera, hasta eso. O sea, también tiene que ver y se evalúa los esfuerzos que hace la empresa para con sus empleados, proveedores y clientes. Entonces no lo deja solamente como eh, un propósito, como un budget, ¿verdad? Entonces ya es algo que tiene que hacerlo realidad. Otro aspecto que también menciona la norma los aspectos de gobernanza. Se ocupa de la gobernanza corporativa de una empresa que incluye en la estructura la junta directiva, las prácticas de las auditorías, las transparencias, las tomas de decisiones para evitar conflicto de intereses, procesos, controles, procedimientos de gobernanza que se utilizan para supervisar y gestionar los riesgos y las oportunidades que hay en materia de sostenibilidad. Entonces, como lo enmarcamos, hay mucho énfasis en riesgos y oportunidades relacionadas con la sostenibilidad que podrían empezar a trabajarse desde ya porque el tiempo se va a cortar y ya hay empresas que deben empezar a ver cómo lo trabajan o deben irlo haciendo los planes, porque el contador público al evaluar eh, la gestión financiera, administrativa de la empresa, debe también tomar en cuenta estas NIF para efectos, ya sea de comprobar que la empresa está trabajando en esto y revelarlo en los estados financieros de qué forma lo está haciendo. Ujú, ujú. Muy bien. Antes de seguir, quería saludar a don Guillermo Moreira, a don José Delgado y a don Álvaro León. Buenas tardes a todos. Aquí hay una pregunta de algo que estábamos hablando, Ronald, justo antes de conectarnos, que es de don Marvin Vallejo. Entonces, si quiere, aprovechemos y la hablamos de una vez, que él pregunta si aplica a todas las empresas, es decir, indistintamente de su actividad económica. Ok, tenemos que remontarnos a la circular 33/2023 del Colegio de Contadores Públicos, en el cual ya adopta estas normas y ya las hace obligatorias para las empresas. Ahora, como lo indicamos, son dos tipos de NIF que tienen que ver con la sostenibilidad. La NIF S1, ¿verdad? Que son los requerimientos generales para la información financiera relacionada con la sostenibilidad, y la NIF S2, que es la información a revelar relacionado con el clima. Entonces, es complejo, es complejo. Y para evacuar la consulta de nuestro oyente, el Colegio de Contadores Públicos, a partir del 1 de enero del 2024, establece como una aplicación voluntaria para todas las empresas. O sea, las empresas que quieran ya poner en vigencia y aplicar esta norma a partir del 1 de enero pudo hacerlo o puede hacerlo. Y hay una serie de escalas y de requerimientos que establece. Por ejemplo, las empresas con obligación pública de rendir cuentas, supervisadas y reguladas por la CONACYF, deben reportarlo en el 2026. O sea, debe rendir cuentas y la información de cierre fiscal al 31 de diciembre de 2025. Entonces, estas ya en el 2025 tienen que tener aplicada la norma. Luego, este punto, el siguiente es importantísimo. Las empresas catalogadas como grandes contribuyentes ante la administración tributaria deben reportarlo en el 2027 con información del cierre al 31 de diciembre de 2026. Entonces, ya nos está dando una idea de que se viene pronto, empezando, bueno, inicialmente con las empresas
con obligación pública de rendir cuentas, y a partir del 2026, periodo fiscal 2026, las empresas catalogadas como grandes contribuyentes. Y las otras entidades fuera de estas categorías que mencionamos, la primera y la segunda, debe aplicarla en el periodo, ahí sí ya lo deja un poco más abierta. La directriz del Colegio de Contadores Públicos indica que deben aplicar la NIF y pueden adoptar esta norma, la NIF S1 y NIF S2, en el periodo que la administración de la entidad que está reportando o está siendo revisada lo considere conveniente. O sea, no te da una fecha específica para estas otras empresas. Y algo sí que es muy establecido por el colegio es que las pymes no están obligadas a, en forma obligatoria, aplicar esta norma. Entonces, todas aquellas que no son grandes contribuyentes pueden hacerlo o no pueden hacerlo. Y las pymes no están obligatorias, no están obligadas a realizarlo. Perfecto, muchas gracias. Estábamos hablando ahora que a mí me surgió una preocupación con respecto para nuestros colegas. Yo no soy, ¿cómo es que se llama? No soy contadora, pero usted sí para sus colegas contadores, porque usted me explicaba que eso, cuando va a hacer el informe sobre el estado financiero, eso la empresa lo incluiría en notas, digamos, y con eso me refiero a toda esta información de sostenibilidad. Correcto, ¿Qué correcto. pasa si un contador, digamos, hace su informe? ¿Cuáles son los criterios que va a usar si no es un especialista en ambiente, si no es un especialista, digamos, en todos estos temas? ¿Cuáles son los criterios que va a hacer si esto es mucho o poco, si esto en realidad es suficiente para, digamos, hacer como un criterio positivo con respecto a lo que la empresa está reportando? Claro, claro. Vea, ese punto, Viviana, es importantísimo porque los contadores públicos autorizados nos están o nos estamos enfrentando a algo totalmente nuevo en la profesión contable, en el cual, como vos lo decís, no somos expertos en ambiente, no somos expertos en cambio climático, no somos expertos en gobernanza. Tenemos conocimientos en ambiente, en gobernanza y en clima, pero no somos expertos. La norma establece una serie de directrices o estipulaciones que el contador público, cuando vaya a realizar su auditoría en una empresa, debe revisar y ver que los planes se están cumpliendo. Inclusive yo creo que los contadores públicos vamos a tener que apoyarnos en expertos en estas áreas. Entonces, es un compromiso no solamente para el contador público, sino con las empresas, porque deben abrir su presupuesto de inversión para atacar tanto la parte ambiental como la parte climática, como la parte de gobernanza. Entonces, es un compromiso tanto para el contador público que está haciendo el trabajo como para las empresas que ahora en adelante deben trabajar. Y lo hablamos al inicio, no solamente como un plan, sino como una obligación. Y el contador público necesariamente o va a tener que especializarse en estas áreas o va a tener que tener expertos, especialistas en estas áreas que le aporten y que le ayuden a revisar la norma y que ésta sea cumplida a cabalidad tal y como lo solicita. Y no tengo ninguna duda que con el tiempo, como todas las normas van a ser revisadas
y van a ser actualizadas y modificadas. Ujú. Ya se nos fue el tiempo, pero antes de irnos quería preguntarle si se habla algo acerca del incumplimiento, digamos, acerca del cumplimiento de estas normas de Sí, ambiente, de sociales y de sí, gobernanza con respecto a estos estados financieros. sí. De hecho, por eso es que la norma se creó para que el inversionista, al ver un estado financiero auditado, en sus notas lea y esté completamente satisfecho o no de que la empresa está cumpliendo con todos los requerimientos de sostenibilidad. Entonces, es obligación de la empresa y es obligación del contador público autorizado que en el informe de auditoría se detalle el cumplimiento o no que está haciendo las empresas en esta norma para que el inversionista lo lea. Inclusive los bancos que ya están trabajando mucho en estos asuntos de ambiente, ahora se van a ver con mayor fuerza, eh, eh, van a tener que solicitar este tipo de requerimientos y de directrices que están próximos a empezar en forma obligatoria. Perfecto. Bueno, desafortunadamente, y como siempre, se nos va el tiempo muy rápido. Creo que lo que sí queda claro, Ronald, es que vamos a seguir hablando de esto hasta que se nos aclaren un poquito los nublados del día, ¿cierto? Sí, cierto, sí. Vamos a tener que hacer seminarios, hacernos live, porque eso es un tema que va a traer roncha, como decimos acá en nuestro país, va a traer cola. Entonces, desde ya, por eso estamos haciendo este live para informar a todos los clientes de que ya tenemos que ir trabajando sobre estos requerimientos de NIF. Así es, esto viene, ya está acá, pero va a traer más cosas, así es que para que Totalmente. estén atentos, nosotros siempre, ustedes saben que estamos así, siempre a la vanguardia, entonces ahí los vamos a estar informando y aquí vamos a invitar a Ronald para que nos tenga siempre al día. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron, Ronald, muchísimas gracias Con gusto. por compartir con nosotros este tema. Ya saben que se pueden contactar con nosotros al 2248-4822, por WhatsApp al 7023-6238, cualquier consulta a info@actualidadtributaria.com. Nos vemos el próximo lunes, ojalá que siga lloviendo lo suficiente, no nada que nos genere tragedias, pero que no tengamos ningún temita, digamos, con electricidad, que por eso podemos estar hoy tranquilamente aquí. Nos vemos el próximo lunes. Hasta luego y muchas gracias. Chao.